Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta grabación de la palabra. Y qué bueno contar con este medio para poder transmitir y recibir la palabra de Dios. Les mando un saludito desde acá y ya vamos a ir a la palabra de Dios en Apocalipsis 5:8, que dice así. Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y quiero compartir con ustedes el tema: toma la posición que Dios te dio. Y usted puede decir, pero acá en este versículo, ¿dónde estamos nosotros? Porque estaba allí Juan presente, y cuando el Señor tomó el libro del Evangelio, allí todos se postraron delante de él. Y nosotros estábamos también ahí, porque dice que había unas copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, nuestras oraciones. Allí estábamos, presentes, intercediendo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay en la palabra del Señor una abundancia de la grandeza de los relatos, de las acciones de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cómo Dios actúa a favor de nosotros los seres humanos. Y tenemos en el otro, en el frente, el enemigo, ¿no? Y en cuanto al enemigo, existe un peligro de negar completamente la actividad de Satanás, o de enfatizarla tanto que nos olvidamos de nuestro Dios, que es todopoderoso. Así que en este momento quiero compartir con ustedes, hay una posición que Dios nos da, y Juan allí la muestra, que estamos muy presentes, protagonizando el cumplimiento de la salvación. Allí estamos por medio de la oración, de la intercesión. Así que tenemos que nosotros, en la iglesia, los que somos salvos, los que están entrando en estas filas, allí tenemos en primer lugar que dar a conocer a los principados, a los que están en los aires gobernando. Tenemos que dar a conocer la sabiduría de Dios en el propósito eterno. Allí en Efesios 3:10-12 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que pertenecer a una iglesia. Por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos, ¿qué tenemos? Seguridad y acceso. Seguridad y acceso. Acceso es puerta abierta, con confianza, no con temor. Con confianza por medio de la fe en Él. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios y oír también la palabra predicada, porque el oír la palabra nos trae la fe abundante y potente en lo que Dios puede llegar a hacer. Y debemos proclamar la victoria de Jesús sobre Satanás y sus demonios en la cruz del Calvario, como dice en Colosenses 2:13-15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él nos dio vida, estábamos muertos en pecado, ya estábamos condenados, perdidos, en la incircuncisión de nuestra carne, pero Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y yo quisiera, si yo los pudiera escuchar a ustedes,
les diría, diga a todos, y diga allí donde usted está, todos los pecados. El ser perdonados, él recalca el ser perdonados, porque hay personas que no toman el perdón de Dios después que se han arrepentido. Entonces, allí tenemos que saber que el Señor nos perdona todos los pecados, porque si nosotros nos mantenemos en los pecados que hemos hecho, estamos haciendo algo, dándole al enemigo algo legal para que nos condene, para que nos acuse, para que nos arruine. Entonces allí sigue el versículo anulando lo que hizo el Señor. No solamente nos dio vida, nos dio perdón de nuestros pecados, sino que dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ahí está lo legal, que a veces el enemigo tiene porque nosotros hemos pecado contra Dios. Nosotros hemos hecho cosas malas. Y entonces allí él tiene un acta legal, pero allí el Señor dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Y qué hizo? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y mire usted allí, hagamos hincapié en este acta que era contra nosotros, era contraria. ¿Vio cuando alguien dice, todo me sale mal, todo está en contra? Y si el número uno que está en contra es el enemigo, pero porque le hemos dado el acta, le hemos dado cosas para que él gane el lugar en nuestras vidas. Pero el Señor, por eso tenemos que saber lo que hizo Jesús, anuló el acta y la quitó de en medio, la quitó de en medio. El medio es algo muy importante, ¿no? La quitó de ahí, y la clavó en la cruz. La mató allí en la cruz. Murió allí ese acta. Y dice que despojó, les quitó el poder al enemigo que tenía sobre nosotros. Les quitó el poder y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí, es verdad que existe el enemigo, principados, potestades, pero es verdad, enfoquemos nuestra fe, nuestra mirada en lo que el Señor hizo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y ya lo sacó del medio todo lo que estaba en contra de nosotros. Y dice que los despojó del poder que tenía para que nos arruine, y los exhibió públicamente, lo mostró allí en Jerusalén, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces tenemos, para tomar la posición que el Señor nos da, tenemos que dar a conocer a los principados el eterno propósito de la sabiduría de Dios. Número 2, no tenemos que darle lugar al diablo. En Efesios 4, 22 al 27. No vamos a leer todo, pero voy a puntualizar. Allí en el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, porque desde que aceptamos a Jesús hay un antes y un después. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y hay malas costumbres, hay patrones de conducta en las mentes, que tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, porque conociendo al Señor, pero si seguimos con ese hombre viejo, que dice el Señor, despojate de ese viejo hombre, que está lleno de vicios, lleno de malas costumbres, lleno de malas actitudes. ¿Y qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Señor, yo quiero tenemos nosotros, dicen Corintios, la mente de Cristo. Renuévame, Señor, mi mente, porque la mente tiene un espíritu que la anima y tenemos que renovarnos. ¿Y qué dice? Vestíos
del nuevo hombre, no quiere que estemos sin ropas. Él nos da una nueva criatura, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. En la justicia, en hacer lo correcto, lo que le agrada a Dios. Y la verdad de Dios nos lleva a la santidad. Nos lleva a hacer lo que al Señor le agrada. Gloria a Dios. Entonces hay que, dice allí, desechar la mentira, porque el enemigo manda sus dardos de mentira. Vos no sos perdonado, vos mirá lo que hiciste, vos pecaste, vos mirá cómo actuás, porque él vive acusando. Pero ¿qué hay que hacer? Desechar la mentira, desechar la mentira del diablo y hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. O sea que está aquí la dificultad, ¿no?, de nuestra mente viciada, que a veces nos enojamos demasiado y llegamos a pecar contra nuestros hermanos. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que no tiene que pasar el día. No tengo que extralimitarme en mi enojo, porque si me extralimito, destruyo. Y si destruyo, le estoy dando lugar al diablo. ¿Y a quién tenemos que dar lugar? A Dios. A Dios. Amén. Tenemos que dar lugar a Dios, al Señor, que Él es el que dio su vida por nosotros. Entonces, tenemos que dar a conocer a los principados la sabiduría de Dios en el propósito eterno, no darle lugar al diablo, sino darle lugar a Dios. Y tercero, nos dio poder y autoridad para gobernar, no para que nos gobierne el enemigo, no para que nos gobiernen las corrientes del mundo, no para que nos gobierne el deseo de la carne, sino que nosotros el Señor nos dio poder y autoridad para gobernar. No cedamos terreno al gobierno de Satanás y a los espíritus que él tiene bajo su mando. En el Salmo 115, 16, dice, aumentará Jehová bendición sobre vosotros. Qué hermosa palabra, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, los cuales son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Él nos ha dado, él dijo, sojuzgad la tierra, gobiernen, creced y multiplicad, sojuzgad la tierra. Y el Señor nos ha dado este poder en la tierra. Y lo tenemos que ejercer y ejecutar. Como dice allí en Lucas 10, 19 y 20, que dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Él nos dio la potestad y la autoridad de hollar, de pisar las serpientes, lo que tiene veneno, lo que viene para matar, y escorpiones, que es lo mismo, y sobre toda la fuerza del enemigo. Y pise usted allí donde está. El enemigo está debajo de los pies de aquellos que el Señor les ha dado esta autoridad. Dice, y nada os dañará. Quiere decir que vamos a estar en contacto con el mal, pero no nos va a dañar. Y lo tenemos que creer. ¿Y qué dice? Dice en el 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Se trata de lo que Él nos da, poder y autoridad. No se trata del resultado o de que los espíritus o para que el orgullo nos gane, sino que
No te enfoques tanto en el resultado contra los demonios. Toma tu posición de hijo de Dios. ¿Y qué dice? Enfócate en lo que pasa en los cielos. Tu nombre está siendo conocido por Dios. Tu nombre está siendo escrito en los libros de los cielos. Y eso es lo importante. Es importante que sepas esto en tu mente. Lo que Él te dio, y no te enfoques en el resultado sobre los demonios, porque Él ya está vencido en la cruz del Calvario. Enfócate y cuida de que ese nombre sea escrito, sea conocido en los cielos por nuestro Dios y por sus ángeles. Y sabes que el principio de Dios para gobernar, para tener autoridad sobre el enemigo, es la unidad y la armonía. Allí Jesús oró en San Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Uno en esencia y trino en persona. Quiere decir que ellos son uno como Dios, pero trino en persona. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. O sea que los tres son uno, pero son diversos. Y a pesar de tener otra actividad, todos tienen un solo deseo, que es hacer la voluntad de Dios y salvar al ser humano y redimir a toda la raza caída. Y allí dice que aún en esta diversidad hay una armonía de pensamiento y de voluntad y de ejecución de su voluntad. Allí en Mateo 12 nos explica el Señor en el versículo 25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa, fíjese, dividida contra sí mismo, no permanecerá. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo aún en la política? Dividiendo. ¿Qué es lo que está haciendo en el mundo global? Dividiendo. Porque todo reino dividido, este principio tenemos que saber, que es asolado. En la casa, el hijo contra los padres contra los hijos, el marido contra la esposa contra el marido. Toda casa dividida contra sí misma no va a permanecer. Ese es el principio de Dios. Tiene que haber una unidad, una armonía, para que nosotros podamos ejercer esta autoridad. Y usted puede decir, sí, pero yo quiero y los demás no quieren. Usted céntrese en esto que el Señor quiso, que seamos uno. Y la persona, ¿no? La persona que vive con nosotros. Allí en 2 Corintios 7. Dice que si vos estás unido a un esposo o a una esposa que no es creyente, tenés que seguir viviendo, si Él consiente que tú eres un hijo de Dios, y vivir en paz. Porque a paz nos llamó Dios, dice su palabra, allí en 2 Corintios. Entonces, allí tenemos que saber la importancia de esto, porque a veces el enemigo nos engaña, y nos tira para atrás, pero ya el Señor va a ubicar y va a acomodar todas las cosas, si tú quieres hacer la voluntad de Dios. Únete al Señor para que tu hogar, tu ciudad, tu lugar donde estás, no sea asolado y no sea arruinado. Allí en Mateo 18:19 dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que hay que ponerse de acuerdo. Y en eso hay que tomar tiempo. Y hay que comunicarse y hay que hablar. Los pros y los contras. Hay que ponerse de acuerdo, en armonía. Y el resultado es la respuesta. La respuesta a nuestras oraciones.
Y quiero concluir con el Salmo 133:1, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahí describe, y dice, es como un perfume. Y el perfume hermoso no se puede ocultar, se huele a distancia. Y este perfume de la armonía y la unidad desciende desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras. Es como el rocío que desciende sobre el monte de Hermón. No hay sequedad, no hay resquebrajamiento, sino que hay una humedad de Dios, del Espíritu Santo. Porque hay un resultado allí, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y esto es lo que quiere el Señor, que tú tomes la posición que Dios te dio, que des a conocer este propósito eterno de Dios, que no le des lugar al diablo y que tomes el poder y la autoridad para gobernar en el nombre de Jesús. Y te invito a que oremos. Señor, gracias. Gracias por esta palabra que es tan importante, Señor, porque esa posición que Juan vio, el de estar presente cuando todo el cielo te adora, Señor. Gracias, gracias por esta posición que nos das en Cristo Jesús. No queremos dar más lugar al diablo, queremos darte lugar a ti, Señor. Por eso perdona la vanidad de nuestra mente, nuestros enojos. Nos despojamos del viejo hombre y renuévanos en nuestra mente con tus pensamientos, Señor, porque queremos agradarte a ti. Y hay cosas que a veces nos enojan, pero no queremos extralimitarnos, Señor. Queremos, Dios mío, darte lugar a ti, Señor. Gracias te damos, perdónanos, límpianos de todos nuestros pecados, límpianos de toda maldad, Señor. Y tomamos esta autoridad y poder que tú nos has dado para gobernar en nuestras casas, en los lugares donde trabajamos, donde caminamos, en los hospitales, cuando hablamos de ti, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor les bendiga. Fue un gozo compartir con ustedes este tema y esta palabra tan importante. Les mando un abrazo y que nos veamos con mucha victoria en el Señor por medio del cumplimiento de sus palabras. Muchas bendiciones.